Mi marido organizó una fiesta sorpresa para su amante, sin imaginar que yo estaba escondida, esperando el momento justo para acabar con la fiesta. Mi nombre es Camila Ríos y, para ser honesta, creo que me he convertido en una especialista en partir. Los aeropuertos se volvieron mi segunda casa, y hacer maletas se volvió un gesto casi automático, como cepillarme los dientes. Era gerente de expansión de una multinacional con operaciones en Europa y América Latina. Un cargo que se veía impresionante en la tarjeta de presentación, pero que, en la práctica, me costaba cada pedazo de mi rutina. Mis días se dividían entre reuniones interminables, usos horarios caóticos y llamadas en idiomas mezclados. La vida ocurría dentro de los aviones, y el silencio de mi casa en Monterrey era casi un visitante ocasional. La casa en sí era maravillosa. Una casa moderna en las afueras de San Pedro Garza García, con piscina climatizada, jardín vertical y ese olor costoso de muebles hechos a medida. Fue allí donde Andrés y yo comenzamos nuestra vida de casados, hace 5 años. Él se encargaba de los detalles mientras yo viajaba. Siempre fue más ligado a la estética, al confort. Yo admiraba eso en él. Me hacía sentir que, incluso en la distancia, teníamos una base sólida. Un hogar. Durante mucho tiempo creí que mi matrimonio estaba seguro. No perfecto, ni de lejos, pero firme. Andrés era tranquilo, racional, un hombre de voz suave y gestos contenidos. Siempre educado, siempre atento. Del tipo que prepara un café sin que se lo pidan, que manda un mensaje para preguntar si llegué bien. Tenía una forma de ser que calmaba mi ritmo acelerado. En los primeros años, nuestro reencuentro después de cada viaje era casi mágico. Besos largos, abrazos apretados, conversaciones que se alargaban hasta la madrugada. Pero con el tiempo, esos reencuentros se fueron acortando. No puedo decir que no lo noté. Claro que lo noté. Solo decidí no enfrentar la realidad. Él estaba más distante, más callado. Se dormía más temprano. Evitaba el contacto físico, evitaba las preguntas. Cuando yo intentaba iniciar una conversación, él cambiaba de tema con amabilidad. Una sonrisa, un estoy cansado, y todo quedaba así. Empecé a notar que no soltaba el celular. Siempre con la pantalla hacia abajo. Siempre bloqueado. Pero una va empujando esas cosas hacia un rincón del pecho, fingiendo que es normal. Que es una etapa. Nunca fui celosa. Tal vez porque mi agenda no lo permitía. No tenía tiempo para desconfiar. Necesitaba confiar. Y hasta ese momento, creía que podía hacerlo. Que ese silencio suyo era solo desgaste. Que el cariño seguía ahí, aunque más discreto. Me aferraba a los pequeños gestos, una cena preparada cuando yo volvía, un mensaje a media tarde. Cosas mínimas, pero que yo trataba como pruebas de que aún estábamos bien. Quizás me estaba engañando. Quizás no quería ver. Viajé tanto que empecé a perder cumpleaños, feriados, fines de semana. Mis padres comentaban que yo vivía con la maleta lista. Los amigos decían que Andrés era demasiado comprensivo. Y yo, siempre intentando compensar, regalaba cosas, enviaba fotos, hacía sorpresas. Trataba de equilibrar una balanza que ya pesaba más del lado de él. Y aún así, no creía que hubiera motivos para alarmarse. Los matrimonios pasan por etapas, ¿cierto? Esta era solo una etapa difícil. Al menos, eso era lo que me repetía cada vez que volvía a una casa más silenciosa de lo que recordaba. Estaba en la oficina improvisada de mi casa esa tarde, resolviendo detalles del viaje a Bilbao, cuando sonó mi celular. Era Lorena, una conocida de los tiempos de la universidad, hoy decoradora de eventos. La llamada, al principio, parecía solo una conversación ligera, un chisme entre dos mujeres que, aunque no eran íntimas, sentían simpatía mutua. A veces me llamaba para ofrecer los servicios de su empresa, siempre muy animada. Camila. Hola, mujer del mundo. Bromeó riendo del otro lado de la línea. No paras nunca, ¿eh? Hola, Lore. Pues sí, estoy en medio de otra locura, respondí, tratando de mantener el tono relajado, aún escribiendo con una mano en la notebook. Conversamos unos minutos sobre banalidades, el calor que hacía en Monterrey, el mercado de eventos, una posible alianza corporativa entre su empresa y la mía. Hasta que, de pronto, soltó la frase que cambiaría todo.
Por cierto, va a estar increíble la fiesta en tu casa. Andrés se esmeró. Mi cuerpo se congeló. Dejé de escribir en el acto. Su voz sonó como un trueno amortiguado. La frase resonaba en mi cabeza. ¿Fiesta? ¿En mi casa? ¿Qué fiesta? Espera. ¿Qué fiesta? Pregunté, tratando de sonar tranquila, pero mi voz ya delataba la incomodidad. Del otro lado, Lorena soltó una risita ligera, como si me estuviera contando una sorpresa tonta. ¡Ay, pero si Andrés nos contrató! Es una sorpresa para su hermana, ¿te acuerdas? Va a estar hermosa. Es este sábado, ¿no? Sábado. El mismo sábado en que estaría de viaje. El mismo día en que mi vuelo saldría a las 6 de la mañana rumbo a Bilbao. Ya había comentado eso con Andrés. Él lo sabía. Él ayudó a agendar la reunión. ¿Y ahora, una fiesta? ¿Para una hermana? Andrés no tenía hermana. Nunca la tuvo. Ni hermanastra, ni prima cercana. Nada. Conozco a su familia. Conozco su historia. Eso no tenía ningún sentido. Era como escuchar una contraseña equivocada abrir una caja fuerte, no sabes qué esperar, pero sabes que lo que viene no te pertenece. Perdón, Lorena, ¿puedes repetir? Pregunté con la voz un poco más seca. La fiesta. En tu casa. Dijo que era sorpresa para su hermana, Valeria, si no me equivoco. No era para contarlo, pero pensé que ya sabías. Quiso hacer algo especial, y bueno, tú vas a estar fuera, ¿no? Valeria. El nombre bajó como ácido por la garganta. Yo no conocía a ninguna Valeria de su familia. Aquello era una mentira. Una invención. Una farsa descarada. Mi corazón empezó a latir tan rápido que tuve que sentarme. Lorena seguía hablando, pero ya no la escuchaba. Era como si el mundo a mi alrededor hubiera entrado en modo silencioso. Lo único claro era la traición descarada que acababa de revelarse, sin querer, por un desliz casi cómico del destino. La fiesta no era para ninguna hermana. Era una celebración íntima, planeada a escondidas, dentro de mi casa, el día exacto en que yo estaría al otro lado del océano. Un plan meticuloso, cruel. Andrés había elegido mi ausencia como aliada. Sabía exactamente cuándo yo no estaría. Sabía que ese sábado estaba reservado para el trabajo. Y fue ese el día que eligió para abrir las puertas de mi casa a otra mujer. Mi cabeza daba vueltas. Intentaba encontrar alguna explicación lógica, algo que justificara eso. Pero no había. Ninguna teoría era más convincente que la verdad, me estaba engañando. Y lo hacía con la frialdad de quien no espera ser descubierto. Tardé casi una hora en levantarme de esa silla. Mi cuerpo seguía paralizado, la cabeza latía, pero la mirada ya era otra. Una que Andrés nunca había visto. El tipo de mirada que nace cuando la mujer a la que traicionaste se niega a agachar la cabeza. El plan nació rápido, impulsivo, pero fue tomando forma con cada segundo. No se trataba solo de desenmascararlo. Se trataba de devolverle en la misma moneda. Con frialdad, con precisión. Yo quería que él sintiera exactamente lo que intentó hacerme tragar, humillación. Tomé el teléfono de nuevo. Llamé a Lorena. La misma voz ligera de antes respondió al otro lado, sin saber lo que le esperaba. Lore, dije, seca. Escucha bien lo que te voy a decir. La fiesta va a seguir. Pero ahora, bajo mis reglas. Ella guardó silencio unos segundos. La respiración contenida. Yo seguí, fría. Él te contrató para montar una sorpresa. Perfecto. Va a aparecer una sorpresa, sí. Solo que, entre la decoración, vas a llevar una caja. Gigante. Bonita. Lujosa. Y yo voy a estar dentro. Su pausa fue larga, pero cuando respondió, lo hizo con la misma astucia que me daba confianza. Camila, estás loca. Pero, acepto. Le expliqué todo. Cada paso. Cada hora. Lorena escuchó sin interrumpir. Era como si el dolor que yo cargaba hubiese atravesado la línea y se hubiera vuelto también suyo. Tal vez por sororidad, tal vez por rabia ante el absurdo. Tal vez porque, como tantas otras, ya había vivido una mentira parecida.
Durante días, actuamos como si nada hubiera pasado. Andrés no sospechaba. Me despedí como siempre, con un beso en la mejilla, una maleta falsa en el maletero y un te llamo cuando aterrice. Él sonrió, me deseó suerte y volvió a entrar en casa con la calma de quien cree que engaña bien. La ironía de todo eso me carcomía por dentro, pero el disfraz se mantuvo a la perfección. En realidad, en lugar de ir al aeropuerto, fui directo a casa de Lorena. Ella me recibió con mirada seria, ropa de trabajo y corazón cómplice. Su casa se volvió mi cuartel general. Ahí pasé 3 días durmiendo poco, pensando demasiado, ensayando hasta la respiración. La rabia me alimentaba. Apenas podía comer. El asco ocupaba el estómago. El dolor ya se estaba transformando en otra cosa. Algo más peligroso. Más afilado. En la víspera de la fiesta, vi desde la ventana de la casa de Lorena los camiones descargando elementos de decoración en mi calle. Ella me mantenía al tanto de todo, toldos, flores, DJ, iluminación. Todo de primer nivel. Como él quiso, decía. Andrés creía que controlaba el espectáculo, pero no sabía que ya era el payaso de su propio circo. La mañana de la fiesta, Lorena llegó con la caja. Era una estructura profesional, ancha, alta, forrada por dentro, con respiraderos ocultos y un compartimento de emergencia con agua y linterna. Forrada con celofán dorado, cintas rojas y un enorme lazo en la parte superior. Un cartel falso pegado al frente decía: con amor del equipo internacional directo desde Bilbao para la hermana más especial del mundo. Me vestí de forma neutra, pantalón cómodo, blusa oscura, zapatillas. Me recogí el cabello. Nada de maquillaje. No iba a salir de ahí como un adorno. Iba a salir como tormenta. El transporte hasta mi casa fue el momento más tenso. Me colocaron dentro de la caja todavía en el garaje de Lorena, con ayuda de su equipo, que creía que todo era parte del teatro de la sorpresa. El camión fue hasta mi dirección, y yo ahí dentro, apretada, con el corazón golpeando contra la caja de madera, los pensamientos atropellándose en alta velocidad. La rabia y el miedo se mezclaban en un cóctel venenoso. Pero no retrocedí. Al llegar, escuché los primeros sonidos de la fiesta. Mi casa. Mis paredes. Mi suelo. Invadido por risas que no me pertenecían. Oí música alta. Conversaciones. Voces femeninas que nunca había escuchado. Palabras sueltas en tonos íntimos. Risas de más. La decoración había quedado perfecta. El olor de las flores artificiales, incluso dentro de la caja, llegaba hasta mí. El sonido del hielo cayendo en baldes, el estallido de un corcho. Todo resonaba allí dentro como martillazos. Sentí ganas de gritar. De salir de inmediato. Pero cerré los ojos y respiré. No era el momento aún. Lorena colocó la caja en medio del salón principal, con el pretexto de que el regalo solo debía abrirse cuando llegara la homenajeada. Andrés ni siquiera cuestionó. La sorpresa estaba funcionando, solo que no como él esperaba. Me quedé allí, encogida, dentro del paquete que él creía que era un mimo para su amante. Escuchando. Esperando. Mi corazón latía con fuerza. Las manos sudaban. Pero había algo más fuerte que el miedo. Era una rabia cortante, viva, una adrenalina que no me dejaba caer. Respiraba hondo, contaba mentalmente los segundos, cada sonido era una mecha encendida dentro de mí. Y entonces comenzaron los gritos. No de pánico. De euforia. Ya llegó, ya llegó. Miren quién llegó, Valeria. El nombre explotó en el aire como una bofetada. Valeria. La supuesta hermana. Fue en ese instante que dejé de sentir lástima. Hasta ese momento, había una parte de mí, ingenua, romántica, orgullosa, que aún se preguntaba por qué. ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué mintió? ¿Por qué lo convirtió todo en cenizas? Pero después de ese beso, ya no quedaban dudas ni espacio para lágrimas. Solo quedaba la certeza de que él tenía que caer desde la misma altura desde la que me había derribado. Escuché la voz de Lorena anunciando con una animación perfectamente medida. Y ahora, el regalo más especial de la noche. Directo desde Bilbao. Una entrega VIP solo para ti, Valeria. Los invitados rieron.
Alguien comentó algo como eso sí es exclusividad. Andrés dijo alguna tontería sobre cómo su hermanita se merecía todo eso. Y entonces llegó el momento. ¡Ábrelo! ¡Ábrelo! Gritaron. Silencio por unos segundos. Sus manos tocaron la tapa. Sentí cómo empujaba la parte superior de la estructura. La luz invadió mis ojos como un reflector. Y entonces, me levanté. La reacción fue inmediata. Gritos. Una mujer atragantándose con su bebida. Risas nerviosas que se convertían en silencio. Y él, Andrés, inmóvil, petrificado, sosteniendo la tapa de la caja como si tuviera un cadáver entre las manos. La sangre se le fue del rostro. Los ojos desorbitados. La respiración atrapada en la garganta. A su lado, Valeria se llevó la mano a la boca. Una copa de champán se le resbaló y se hizo pedazos en el suelo. Dio un paso atrás, como si yo fuera un fantasma. Pero yo no era un fantasma. Yo era la dueña de la casa. La esposa. La mujer que él creyó que podía ocultar. Me levanté con firmeza. Las piernas me temblaban por dentro, pero nadie lo notaba. Respiraba con fuerza. Todo el ambiente se había congelado. Los invitados estaban paralizados. El DJ había cortado la música. El silencio era absoluto. Y entonces, con una sonrisa ácida en los labios y una voz lo suficientemente firme como para atravesar las paredes, dije. ¿Así que esta es tu hermana, Andrés? Él intentó abrir la boca. Pero levanté el dedo, y continué, riendo, como si estuviera contando un chiste entre viejos amigos. ¿Vas a decirme que se besan en la boca por costumbre familiar? Algunas personas intentaron contener la risa. Otras se miraban entre sí, como si trataran de procesar una tragedia social en tiempo real. Valeria, roja de vergüenza, dio otro paso atrás, tropezando con el tacón. Andrés no dijo nada. Solo me miraba. Ojos vacíos. Rostro en shock. Y yo, por dentro, sentía que era la furia la que me mantenía en pie. Me había negado a ser traicionada en silencio. Y ahora, era él quien no encontraba palabras. La fiesta apenas comenzaba. La escena era digna de un espectáculo trágico. Y yo era la actriz principal, no por elección, sino por derecho. Andrés todavía me miraba como si no entendiera lo que estaba pasando. La boca entreabierta, los ojos vacíos, como si esperara que el suelo se abriera y se lo tragara. A su lado, Valeria mantenía los brazos cruzados frente al cuerpo, intentando esconderse dentro de su propio vestido. Pero no había escondite allí. La vergüenza era un reflector, y ellos estaban bajo él. Bajé de la tarima lentamente, con pasos firmes, sintiendo todas las miradas clavadas en mí. Era como si cada persona en ese salón, cada uno de esos desconocidos que ocupaban mi casa, contuviera la respiración. Nadie se atrevía a hablar. El silencio era el único sonido permitido, hasta que yo volviera a abrir la boca. Y la abrí. Me sacaron por completo del papel de esposa, ¿no es así? Mi voz salía limpia, sin temblor. Pero olvidaron un pequeño detalle, esta casa todavía es mía. Andrés desvió la mirada. No respondió. Valeria intentó disimular, pero su respiración delataba el pánico. Seguí hablando, ahora caminando entre los invitados como una jueza en medio del tribunal de la hipocresía. Mientras yo trabajaba para mantener la mitad de esto, ¿tú decorabas la casa con mentiras, vino barato y perfume de otra mujer? Escupí las palabras. ¿Me convertiste en una nota al pie en el romance clandestino de ustedes dos? Nadie se atrevía a moverse. Algunos desviaban los ojos hacia el suelo. Otros observaban la escena con la fascinación de quien presencia un desastre en tiempo real. Me volví directamente hacia Valeria. ¿Y tú? ¿Qué clase de mujer ocupa la cama de otra sin siquiera saber su nombre? ¿O sabías muy bien quién era yo? Ella intentó negar con la cabeza, pero avancé. Ah, claro. ¿Sabías? Claro que sí. Y viniste igual. Bailaste, brindaste, te pusiste tacones y entraste en mi casa. Lo único que olvidaste traer fue vergüenza. Valeria retrocedió 2 pasos. Se puso detrás de Andrés, como si él pudiera protegerla. Como si ese hombre tuviera alguna dignidad que ofrecer. Entonces me volví nuevamente hacia él. Ojos en los ojos.
sin un gramo de piedad. No solo destruiste nuestro matrimonio, Andrés. Me vaciaste. Me arrancaste de mi propia historia, me hiciste parecer loca por desconfiar, tonta por confiar, débil por amar. Y aún intentaste hacer todo eso a escondidas, como un cobarde. Él abrió la boca. Levanté la mano en el aire, con un gesto seco. No. No me interesa lo que tengas que decir. Te escuché durante años. Te perdoné silencios, ausencias, descuidos. Pero hoy, no. Hoy vas a escuchar. Y en silencio. La vergüenza le cubría el rostro. Rojo, sudado, derrotado. Un hombre que ya no sabía dónde poner las manos. Miraba a su alrededor buscando apoyo, pero no lo había. Ni siquiera Valeria lo sostenía ya. Ella también quería desaparecer. Ahora escuchen bien, dije en voz alta, girándome hacia todos los presentes. Esta casa no es salón de fiestas de nadie. Esto no es una discoteca para amantes, ni escenario de telenovela barata. Váyanse. Todos. La fiesta se acabó. Algunos empezaron a murmurar, dudosos. Amigos de Valeria, claramente incómodos. Nadie se movía con firmeza. Entonces grité, cortando el aire. Dije ahora. El efecto fue inmediato. Las personas comenzaron a dispersarse, evitando mi mirada. Tomaban sus bolsos apresuradamente, copas olvidadas sobre las mesas. Un hombre intentó decir algo simpático, como si pedir disculpas en nombre de los demás fuera suficiente. Solo lo miré. Bajó los ojos y salió sin terminar la frase. Valeria intentó decirle algo a Andrés, pero él no respondió. Caminó hacia la puerta como si llevara una sentencia a cuestas. Cuando llegó al umbral, se volvió hacia mí, no para pedir disculpas, sino para intentar entender qué vendría después. Nada más, Andrés, respondí antes de que hablara. Ya fue demasiado. Ahora váyanse. Los dos. Váyanse y no vuelvan. Él bajó la cabeza y cruzó la puerta. Valeria fue detrás, sin mirar atrás. Los dos salieron como perros echados del comedor. Sin honor, sin gloria, sin derecho al final feliz que intentaron construir sobre mi historia. Cerré la puerta con fuerza detrás de ellos. Durante unos segundos, me quedé allí, sola, mirando el reflejo de mi propio rostro en el vidrio de la ventana. Cansada, pero de pie. Herida, pero entera. Respiré hondo. Mi casa estaba finalmente limpia. Pasaron semanas hasta que el eco de aquella noche se disolviera de mi casa. El olor de la fiesta ya había desaparecido, las copas olvidadas habían sido recogidas, las flores se marchitaron, pero el recuerdo, ese tardaría mucho más. Aún así, poco a poco, el peso fue transformándose en otra cosa. Una memoria ácida, sí, pero también un recuerdo de valentía. La tarde en que firmé los papeles del divorcio, sentí algo que no sentía hacía meses, ligereza. Andrés no discutió nada. No peleó por los muebles, ni por el dinero. Ni siquiera tenía argumentos para discutir. Se fue de mi vida como salió de la fiesta, en silencio, con los hombros bajos y sin derecho a justificaciones. Dejé los papeles en el registro civil y fui directo a casa de Lorena. Ella me esperaba con 2 copas de vino ya servidas, como si hubiera sentido que el final oficial merecía un brindis extra. Entonces se acabó, ¿no? Dijo, extendiéndome la copa. ¿Y? ¿Cómo te sientes? Sostuve la copa unos segundos antes de responder. El cristal estaba frío. Las manos, firmes. Libre, respondí. Por primera vez en mucho tiempo. Nos sentamos en el sofá de su sala como 2 viejas amigas, aunque nuestra amistad apenas estaba empezando. Es curioso cómo ciertas heridas crean lazos más fuertes que décadas de convivencia. El dolor compartido se convierte en cemento entre 2 mujeres que se negaron a ser engañadas. ¿Viste lo que están diciendo de Valeria? Comentó Lorena, riendo. Parece que la echaron de 2 grupos de amigos. Nadie quiere ni oír su nombre. Dicen que la llaman la amante envuelta para regalo. Solté una risa alta, inesperada, casi escandalosa. ¿En serio? En serio. Incluso lo pusieron en el grupo del barrio. El chiste se esparció más rápido que el virus del COVID. Tomé un sorbo de vino, dejando que el sabor fuerte bajara con calma.
Aquello no era solo una venganza. Era justicia. Era exposición. Y lo mejor de todo, ni siquiera tuve que gritar. Solo fue cuestión de aparecer. Ellos se deshicieron solos. ¿Qué más están diciendo? Pregunté, con esa curiosidad burlona de quien ya no necesita fingir que está por encima del ridículo. Que ella perdió la cabeza en las redes sociales, intentó hacerse la víctima, pero nadie le creyó. Sus propios amigos dijeron que ella sabía todo desde el principio. Esa tal Valeria se convirtió en sinónimo de vergüenza ajena. ¿Y Andrés? Desapareció. Borró sus redes. Dicen que pidió traslado de área en la empresa. Moví la cabeza lentamente. No por pena. Por cierre. Eso es. Quien miente de esa forma termina sepultado por su propia historia. Lorena me observó por unos segundos, luego levantó la copa de nuevo. ¿Brindamos por la traición o por la venganza? Ni una cosa ni la otra, respondí. Brindamos por la verdad. Esa que duele cuando llega, pero que después lo limpia todo. Chocamos las copas. El sonido fue seco, limpio, como el final de una escena. En los días que siguieron, no fue fácil. Todavía dolía. Aún había noches en que me revolvía en la cama recordando las palabras, las miradas, las veces que me callé demasiado. Pero también había algo nuevo. Un brillo. Una fuerza diferente. La gente empezó a mirarme como si yo fuera más que solo la mujer traicionada. Yo era la mujer que reaccionó. Que volteó la mesa. Que eligió no agachar la cabeza. Te volviste leyenda, dijo Lorena, unos días después. En serio. Mucha gente comentando. Algunas mujeres incluso me buscaron para saber si pueden contratar el paquete Camila, dijo entre risas. ¿Paquete Camila? Arqueé la ceja. La caja. La revelación. La exposición. Venganza con estilo. Sonreí, dejando el vaso vacío sobre la mesa. No sé si doy consultoría en venganza, pero sí doy clases de autoestima, si quieren. Ella rió. Yo también. Reímos hasta llorar. Pero era otro tipo de llanto ahora. Un llanto leve, de alivio. Un llanto que ya no dolía. Antes de irse esa noche, aún dijo algo que Lorena repetiría durante semanas. A veces, la peor mentira nos enseña la verdad más liberadora. Y era verdad. Aprendí que no se trata solo de ser traicionada. Se trata de lo que haces con el dolor. De lo que construyes a partir de él. Ya no soy la mujer que salía corriendo para tomar un vuelo con la maleta siempre lista. Ahora, soy la mujer que llegó, para sí misma. Fin de la fiesta. Comienzo de una nueva vida. Al final de todo, Camila solo hizo lo que mucha gente sueña, se vengó con estilo. Y ahora dime, ¿tendrías el coraje de saltar dentro de la caja también? Comenta ahí.